Olá, primeiramente gostaria de cumprimentar a todos e todas. Meu nome é Tiara Cristiano Pimentel dos Santos, mestrando do programa de pós-graduação de História da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. O título do meu trabalho é As Estâncias Missioneiras e o Processo de Construção do Mundo Rural no Rio Grande do Sul, Brasil, entre os séculos XVIII e XIX. Então, para falar um pouco das estâncias que compunham a formação do estado do Rio Grande do Sul, temos que retornar do início, então. E esse início constitui o território missioneiro jesuítico. E a introdução do gado neste período é um ponto fundamental para o desenvolvimento e manutenção das reduções jesuíticas. Assim, tem-se o gado bovino como elemento principal que levou à formação territorial, delimitação desses espaços e fonte de subsistência dos povos missioneiros e da sustentação das ordens jesuíticas nesse espaço, pois o gado representava a fixação das reduções jesuíticas nesse território. As estâncias missioneiras, então. A introdução do gado bovino na banda oriental do Rio Uruguai foi determinante para a formação das estâncias. O gado deixado nessa banda se proliferou, formando a vacaria do mar. A vacaria do mar, então, ficava situada próxima ao rio Cebolate, do que conhecemos hoje como República Oriental do Uruguai. Nesse contexto de proliferação do gado, despertou interesse tanto dos espanhóis quanto dos portugueses, gerando um desconforto entre a coroa ibérica. Os jesuítas, que permaneciam até então na banda ocidental, retornaram para a banda oriental, formando os conhecidos 7 povos da banda oriental nos seus antigos territórios, pois eles já tinham estado nesse espaço. Mas esta formação era com o intuito também de proteger a fronteira e o gado bovino. A migração gerou então a delimitação das estâncias da banda oriental do Rio Uruguai. A migração dos povos reduzidos novamente para a banda oriental, então ajudou a delimitar essas estâncias ganadeiras. As estâncias jesuíticas eram bem organizadas, desenvolvendo-se e atingindo um vasto território no atual estado do Rio Grande do Sul, como diz Ernesto Maeder e Ramon Gutierrez. Do ponto de vista territorial, os povoados localizados na margem do Rio Uruguai serão os que irão estabelecer as estâncias de maior extensão, ganhando vastos campos de pastagens para suas fazendas, no espaço virtualmente vazio do Rio Grande do Sul. Virtualmente vazio porque nesse período não se reconheciam os povos originários como propriamente colonos, como propriamente ocupantes daquela terra, né? As estâncias missioneiras situavam-se em lugares separados das reduções, muitas vezes léguas dos povoados de origem, e tinham a necessidade de uma manutenção gradual para o domínio do gado, que era arrebanhado das vacarias. E essa manutenção era feita justamente pelos povos originários, que eram os charruas, os guaranis, os minonusguenos, os iarós, que habitavam esse espaço. As estâncias missioneiras, então, além da função de arrebanhar e amansar o gado, foram criadas pelos jesuítas com fins de proteger e procriar, formando assim estâncias para a subsistência dos seus povos. Pois haviam também o constante ataque de povos que não eram reduzidos, o que eram chamados de infiéis, que eram aqueles que viviam
nas imediações das estâncias, saqueando o gado bovino daquele espaço. As estâncias também, como já foi mencionado, elas eram espaços territoriais ocupados pela coroa espanhola, impedindo assim o avanço dos portugueses. O manejo do gado bovino era feito pelos povos indígenas, que aprenderam com os espanhóis o domínio e as técnicas e o trabalho com o gado bovino. Esses povos, que conhecemos hoje como os povos pampeanos, como os charruas, os minuanos, guenos, os iarós, eles já vinham com domínio com o cavalo e, consequentemente, esse domínio com o cavalo ajudava no controle do gado bovino das estâncias. Como ainda nessa época a luta pela subsistência estava em evidência, muitos dos povos não respeitavam o limite. O que isso quer dizer? Não que não respeitavam os limites, mas nessas imediações dessas estâncias existiam muitos grupos ainda que não tinham sido catequizados, que não tinham ainda sido reduzidos e viviam livres nesses espaços e, consequentemente, viviam também da subsistência daqueles animais, aquele gado presente nesse espaço. Apesar dos diversos ataques, as estâncias da banda que as estâncias da banda oriental sofriam ao longo dos anos, elas não deixaram de ser prósperas. O trabalho desses povos reduzidos fizeram com que elas se transformassem em produtivas e abundantes na criação do gado. Como sabe-se, grande parte da matéria-prima das estâncias, elas eram escoadas pelo rio Uruguai até a bacia do Rio da Prata. Dessa maneira, as estâncias dessa época se caracterizavam pela subsistência e também pela geração de lucro. As redações jesuíticas, então, da segunda fase, por mais que seu intuito era o povoamento e impossibilitar que os lusos brasileiros avançassem pelo território, esse fator não impediu que as estâncias ao longo do território gerassem lucratividade e ritmo de trabalho entre os povos. Agora eu vou falar um pouquinho então sobre essa ocupação das terras portuguesas nesse espaço. Os portugueses então eles mantinham uma parcela de terras na banda oriental do Rio Uruguai em território espanhol, que era a colônia de Sacramento, situada no recôncavo do Rio da Prata. A colônia serviu muito como um ponto de comercialização dos portugueses com os espanhóis e outros povos, pois onde essa colônia estava localizada era bem no escoamento das mercadorias, no lugar portuário do Rio da Prata, assim controlando essa comercialização entre a Europa e as coroas ibéricas. Devido às possibilidades de abertura de novos comércios, os portugueses, de maneira astuta, progrediram então lentamente nesse espaço, violando limites acordados pelas coroas, tentavam cada vez mais se aproximar da colônia de Sacramento, avançando o território adentro. Os portugueses então eles avançavam cada vez mais pelo litoral do Rio Grande do Sul até chegar à colônia de Sacramento. Assim, os portugueses foram adentrando um território espanhol, conquistando espaços alheios e defendendo esse território com guardas e, consequentemente, avançando cada vez mais em direção à colônia de Sacramento. Por volta de 1780, 30 anos após o Tratado de Madrid, que seria a troca
da colônia de Sacramento por esses povos da banda oriental do rio Uruguai, estabilizaram então as primeiras estâncias portuguesas, sendo estes 18 postos de guardas dentro desse território e 8 estâncias luso-brasileiras, totalizando-se 26 estabelecimentos já concretizados dentro do território que hoje se conhece como Rio Grande do Sul. E, consequentemente, ocorreu então as primeiras doações de sesmarias pela a coroa portuguesa em território espanhol, definidos então pelo Tratado de Madrid. Nessa época, os sesmeiros tinham direito de usufruir da terra, mas não tinham direito de possuí-las, e isso tirava o poder de proprietários sesmeiros de qualquer tipo de venda ou arrendar terras para terceiros, estas pertenciam à coroa, porque essas pertenciam à coroa portuguesa e de certa forma a igreja entendia por ser terras emprestadas por Deus. Assim, as sesmarias, como processo de usufruto da terra e as estâncias, tornaram-se os primeiros modelos do sistema padrão empregado assalariados, já no século XVIII e XIX, no estado do Rio Grande do Sul. Esse sistema aristocrata de uso da terra se perpassou às gerações, tanto de modo de trabalho quanto de lucratividade, estavam entranhadas nas estâncias e colônias, se alastrando para os grandes latifundiários que conhecemos hoje. Sendo assim, as formas de propriedades latifundiárias existentes hoje no estado do Rio Grande do Sul são fruto de um processo que perpassa desde os meados do século XVI, quando os jesuítas começaram o processo de produção nas margens do rio Uruguai, com o desempenho de civilização dos 30 povos jesuítas, perpassando essas condições entre as coroas ibéricas, chegando até os dias de hoje com as estruturas e estâncias que temos na atualidade. Obrigada. Esta propuesta busca dar cuenta de la percepción del paso del tiempo desde un punto de vista geográfico de la provincia de Parral y un punto de vista situado de quienes habitan este lugar. Parral es una comuna ubicada en la región del Maule, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, Chile. El punto de partida es un plano hidrográfico del lugar, realizado en 1788, durante la época de mapeo y expansión colonial, que daba cuenta de este territorio como la Isla del Maule. Fue llamada así por estar rodeada de las aguas de los ríos Perquilauquén, Loncomilla y Maule, y asimismo por las nieves de las cumbres andinas. Los primeros registros escritos del Maule, según el historiador Gustavo Opaso, señalan que era un lugar de paso acelerado. Los conquistadores no tenían como fin poblar la región, pasaban por allí ciegos, solo pensando en la visión del oro que brotaba de la tierra y corría como agua. El interés de los conquistadores por establecerse solo se notaba hacia el sur, más allá del río Biobío. La región del Maule parecía un oasis abandonado entre el sur y el norte del país. Los españoles quedaron deslumbrados por la belleza natural del Puquio, el deslizar cantarino de un estero, razón que les hizo denominar este lugar de estacionamiento y solaz para el descanso de los jinetes. Según Ávila, durante el siglo XVI, el sector de Parral constituyó un lugar de paso hacia la frontera, como un centro de reagrupamiento de personas para asegurar la prosecución de la marcha hacia regiones del sur, como una etapa,
como un punto intermedio en la jurisdicción religiosa de Concepción, como un punto de descanso en el estero, como una ruta comercial, de paso, siempre de paso. Para analizar la medida en la que la provincia de Parral se puede definir a través del concepto de no lugar, es necesario revisitar ese concepto. Para el antropólogo Marc Augé, si un lugar es un espacio dentro del cual pueden leerse algunos elementos de las identidades individuales y colectivas, de las relaciones entre los unos y los otros y de la historia que comparten, un no lugar es justamente su negación, uno donde no pueden leerse ni identidades, ni relaciones, ni historia. Nicolás Sánchez añadirá que son espacios en los que no hay posibilidades de establecer relaciones duraderas, ni de tejer una historia común. Si bien puede ocurrir algún tipo de relación, estos nunca fueron pensados para eso. Además, están concebidos para un tránsito opuesto a la memoria, para un pasar que no deje rastros, o que al menos permita su desinfección inmediata. Para investigar y escribir sobre el lugar en el que nací y crecí, me acogeré a las ideas que Silvia Rivera Cusicanqui describe de la sociología como una disciplina que supone una desfamiliarización, una toma de distancia de lo archiconocido, con la inmediatez de la rutina y el hábito. A diferencia de la observación participante, se observa aquello en lo que de hecho ya se participa. Esta conciencia o sensibilidad permite extraer de los microespacios de la vida diaria, de las historias acontecidas y que acontecen ahora mismo, aquellas metáforas y alegorías que conecten nuestra mirada sobre los hechos con las miradas de otras personas y colectividades, para construir esa alegoría colectiva. Por su parte, la geografía de la percepción se instala como una de las tendencias que comenzaron a surgir a partir de la década de los años 60, entre las investigaciones sociales de la geografía humana y particularmente de la geografía cultural. La geografía de la percepción vuelca su atención a las descripciones verbales en torno a la espacialidad de la ciudad. Considerando esa perspectiva sociológica de Silvia Rivera y enlazándola con metodologías de la geografía de la percepción como puente, se inicia esta investigación. Mi propuesta será mirar el tiempo a través de la geografía de la percepción, extender el análisis del discurso al estudio del tiempo, para dar cuenta de la percepción del paso del tiempo desde el punto de vista de estudiantes de este lugar. Se recogen las experiencias aparecidas en 2 encuentros en la ciudad de Parral. En estas instancias autoconvocadas por estudiantes de la provincia, nos reunimos para generar redes y diálogos en torno a la educación en este territorio, para tomar acciones en torno a las problemáticas que aparecieran. De acuerdo con las experiencias que emergieron en los encuentros, se elaboran entrevistas. Dichas entrevistas se aplican en 2 momentos diferentes: agosto del 2019 y 7 meses después, en abril del 2020, tras el histórico estallido social de Chile de octubre del 2019 y en pleno desarrollo de la crisis sanitaria por COVID-19. Ahora bien, las siguientes citas se desprenden de las entrevistas a 3 estudiantes, de 6 que asistieron a los encuentros. De la totalidad de entrevistas, se han reagrupado las palabras clave que corresponden a cada categoría de análisis. Hay una serie de nociones y palabras repetidas en las entrevistas, tanto referidas a la dimensión espacial como temporal.
Los conceptos estanque y plano son seleccionados aquí para proseguir este análisis. Estanque. En su definición más esencial, esta palabra se define como un depósito de agua que se forma en una depresión del terreno de modo natural. A su vez, su verbo transitivo es estancar. Y estancar se define como, por una parte, detener el curso de un líquido, en especial de una corriente de agua. O dos, detener la marcha de un proceso o el desarrollo de un asunto. Estanque es la palabra que emerge, analogando tiempo con agua, porque en este pueblo parece como si no hubiera movimientos, como si no pasara nada. Y es que a los ojos de los jóvenes parralines, la que alguna vez fue considerada una isla entre ríos, un oasis, es ahora un estanque. Del mismo modo y literalmente, la llamada isla ahora atraviesa los efectos de la sequía, desvíos y represas sobre sus aguas. La siguiente palabra es plano. Entre las definiciones de la palabra plano se encuentra llano, liso, sin relieves, un terreno plano. También remite a un color, uniforme, sin cambios de matiz. O también algo perteneciente o relativo al plano, una geometría. La palabra plano utilizada para definir este lugar se categoriza en este estudio, primero en referencia al espacio físico, como una superficie plana. ¿Qué significa esto? El plano, en este contexto, el plano damero fue la forma en que se diseñaron las ciudades latinoamericanas, siguiendo el modelo utilizado en Santiago, y a su vez importado de las ciudades europeas. Además, en Parral, este sistema de veredas se utilizó para detener y encauzar el curso de los ríos y aguas que impedían el paso expedito hacia el sur. La imagen inserta a continuación es evidencia de aquel plano damero en Parral, hacia 1844, en sus inicios como ciudad. Por otro lado, un tiempo plano se desglosa en la frase no pasa nada, que se refiere precisamente a esa uniformidad sin cambios, movimientos ni matices en las rutinas cotidianas, a través de las miradas de los jóvenes. Hay evidentes sensaciones generalizadas en estas percepciones. Parral como isla, aislado, Parral como estanque y Parral como depresión intermedia, en un tiempo como círculo vicioso que gira en torno a la ciudad y su superficie. No cambia, no se mueve y se mantiene siempre igual. Es un pueblo apagado, plano, estancado y que deprime, aislado del mundo, en medio de donde no pasa nada, como una suerte de barrera intangible, que aparece con la idea hay que salir en el corto plazo por servicios que no se encuentran en el pueblo, pero también en el largo plazo, cuando acabe la enseñanza escolar, salir para hacer algo, para ser alguien en una ciudad real. Para lograr ese objetivo, se destina la mayor parte del día a estar físicamente en la escuela, lo que crea la sensación de un tiempo detenido, por un lado, pero también como un cronómetro que avanza sin cesar y por inercia, que pronto marcará que hay que salir. Intersticios en el agua. Durante la medida de cuarentena, que ha implicado un encierro prolongado al interior de las casas producto de la crisis sanitaria por COVID-19, una de las participantes relata que anhela salir de casa. La vida ha cambiado tras la primera vez que nos reunimos. El lugar en el que ansía estar es en la playa o la montaña. Le pregunto la razón: el agua. Al estar en el río, vale mucho más el tiempo, se aprovecha mucho más. Es como un momento de conexión con el ahora. Volver al agua es estar en el presente. El agua es el punto que une ambas vertientes de estos escritos. Al final del día, de la semana, del semestre, al final del año y de las cuarentenas, deseamos volver a ella. En Parral no hay institutos técnicos ni universidades. Es esa otra razón por la cual la palabra dependencia, aparecida durante las entrevistas, es relevante. Este desplazamiento, este destierro de cuerpos jóvenes, campesinos y provincianos hacia las grandes urbes, no es un movimiento azaroso ni casual. Al magnificar el círculo que lo rodea,
se hace visible a escala local esa corriente unidireccional que es necesario hilar más fino y con más atención. Estas voces se inscriben en un pueblo que no aparece en los mapas ni en los estudios, del que existen escasos antecedentes y nulos desde perspectivas situadas. Este hilván de voces permite dar cuenta de que hay sensaciones que son similares, que se deja entrever en la repetición constante y colectiva de ciertos conceptos. En el paisaje coexisten elementos de diferentes épocas, y es posible acceder a comprenderlas a través de las marcas que quedaron en las voces que escuchamos. En ellas, el tiempo se traduce como encierro, como detención, como depresión, como lentitud pesada. Esta percepción del tiempo es solo posible por esta geografía, por esta construcción de una linealidad cuyo origen bien conocemos. Intentar dar forma al tiempo, considerando los hallazgos, implica dar cuenta de la existencia de estas supuestas etapas que se suceden e intentan llegar a una cúspide de futuro. No se puede ignorar la aparición de aquel positivismo arraigado en el proyecto de la erección de las ciudades, que colocó como meta histórica la civilización. La sensación compartida de tener cosas pendientes, que imposibilitan vivir sin esta orientación constante hacia el futuro. En el fondo, seguimos viviendo en una extensión colonial que nos percibe como atrasados, en transición al blanco desarrollo. Es aquí donde surge la necesidad de valorar el impacto de la percepción del paso del tiempo para y en los pueblos. Lugar y no lugar dependen de la propia consideración que tengan de él quienes lo pueblan. Para ello, es relevante observar la orientación que el tiempo dedicado a los lugares tiene como destino. Insisto con esto que la provincia de Parral para sus estudiantes se transforma en un no lugar, pero no por el tiempo que se le destina, pues corresponden a más de 12 años de formación escolar, sino porque la mayor parte se destina a acciones en instituciones que están orientadas a seguir un recorrido que persigue un objetivo en el futuro y afuera. Construidas como vidas liminales, un no tiempo, en constante imposibilidad de un presente colectivo. Hola, mi nombre es Alejandra Guadalupe Gutiérrez Torres. Soy egresada del doctorado en Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara. Actualmente soy docente en esta misma universidad en el Centro Universitario de los Valles. Y hoy les quiero presentar un tema que fue parte de mi tesis de doctorado, que se titula El espacio subjetivo y la territorialidad de Meláquez, Jalisco, en contraposición con el turismo de masas. Esta localidad de Melaque tiene una gran importancia por cómo se fue configurando toda la actividad, por toda la participación social que tiene y todo el desenvolvimiento que se ha desarrollado. Por eso se decidió enfocarse previamente en esta área. Los conceptos que nos van a permitir comprender los elementos de análisis, que más adelante vamos a revisar, pues son tres conceptos muy importantes. El espacio que se focaliza en ese espacio subjetivo, es decir, en cómo esos actores entienden e interpretan su espacio y cómo se van desarrollando en estos lugares. Por lo tanto, parte de estos conceptos tienen que ver con la naturaleza, la realidad y la estructura de ese espacio. Es decir, ese espacio subjetivo, en cómo ese actor va interpretando esa interacción que tiene el espacio en función de sus variables sociales, de su historia, que le permiten comprender esa realidad y cómo se va estructurando. Cuando este espacio hay ejercicio de poder, cuando se delimita y se entiende cuáles son esos límites, cuando hay un grupo social que reproduce socialmente dentro de este espacio, pues entonces ya estamos hablando de este proceso de instaurar un territorio. Sin embargo, el territorio también tiene elementos muy importantes y es la territorialidad la que nos va a permitir entender estos significados, estos valores y esta identidad que se da en estos espacios.
En las fotografías podemos observar algunos elementos de identidad muy importantes para Melaque, como lo es San Patricio. De hecho, de ello deriva el nombre San Patricio Melaque, la plaza, el centro histórico y la interacción que tiene con la bahía y el desarrollo de las actividades turísticas que han sido parte muy importante y forman elementos del espacio, del territorio y de la territorialidad para entender cómo se ha desarrollado. Sin embargo, también es importante comprender este contexto de cómo se fue desarrollando el turismo. Los primeros antecedentes que podríamos hablar de esta actividad y el desarrollo de este sector fue en 1960 cuando se desarrolló el primer plan de desarrollo turístico. Para 1969 se desarrolló el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística, Infratur. En 1974 se creó la Ley Federal de Fomento al Turismo. A través de estas instituciones, pues se promovió el desarrollo de los centros integralmente planeados, donde tenemos a Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco y más recientemente a la Riviera Nayarit y Playa Espíritu Santo. El principal modelo que se buscaba promover era el turismo de sol y playa. Aquí es importante recalcar que a pesar de tener todo este antecedente, en Melaque se dieron otras condiciones y entonces la actividad turística tuvo un rumbo totalmente distinto a lo que sucedió con los centros integralmente planeados. Aunque lo cierto es que sí hubo intereses por detonar la zona. De ello, que sea muy importante analizar este caso de estudio. Melaque, la comunidad de San Patricio Melaque, se ubica en el estado de Jalisco, en el municipio de Cihuatlán, en la costa sur. Esta localidad se encuentra contigua a la localidad de Barra de Navidad y en conjunto forman lo que es la Bahía de Navidad. La localización geográfica ha sido un punto muy importante, pues en Jalisco se tiene Puerto Vallarta en el norte, que es el principal destino de sol y playa, y lo que se buscaba era detonar esta localidad de Melaque en la costa sur, para lo cual se crearon diferentes planes. Inclusive persiste la creación de la marca Costa Alegre, en la cual están integradas gran parte de las localidades de la costa sur. También podremos entender como estos principales antecedentes el programa de la Marcha al Mar. Este programa que se dio en los años 60 para promover las actividades y el desarrollo de las zonas en el litoral. A nivel Jalisco, las principales promociones que se dieron fueron a través de la Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco. En ese entonces se creó la carretera que permitía conectar esta localidad. Para 1990 se decretó la zona de desarrollo turístico prioritario y es de estas fechas donde viene el antecedente de la marca turística de la Costa Alegre. Entonces, teniendo todo este contexto y estos planes que buscaban detonar esta zona, nosotros consideramos importante analizar cómo estos actores vieron esta posición y esta influencia de esas políticas en su propio territorio. Para poder analizarlo, nosotros desarrollamos una investigación de corte cualitativo, la cual consistió en hacer observación y trabajo de campo en la localidad y mediante entrevistas y mapas mentales se buscó obtener información respecto a cómo los actores habían percibido este contraste entre su territorio, su identidad y estos planes por detonar la actividad turística. Entre los principales resultados podríamos analizar lo siguiente. Para empezar, Melaque no es el principal destino de Jalisco. Si lo vemos en comparación con los demás destinos turísticos que hay en el estado, Vallarta aporta el 38.50%. La zona metropolitana de Jalisco aporta el 50.83%. La Costa Alegre únicamente aporta el 2.31% de la derrama estatal, por lo que se encuentra por debajo de otros destinos como lo son la Riviera de Chapala o como lo son la zona de los Altos de Jalisco. Si lo analizamos en gasto promedio, nos vamos a dar cuenta que el gasto promedio que hay en esta localidad es de 812.98 pesos para el turista nacional y 1,023.10 pesos para el turista extranjero, por lo cual persiste una baja derrama y una baja afluencia de visitantes. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo se ha estado comportando
para el año 2018 se tuvo una afluencia total de 581,940 turistas, muy por debajo de los otros destinos que existen en el estado. Sin embargo, a pesar de no ser de los principales destinos turísticos, sí mantiene cuestiones interesantes, que eso es lo que nos importó por analizar dentro de esta investigación. Lo primero tiene que ver con el territorio. Esto lo podemos analizar a través de los diferentes mapas mentales que se elaboraron. Tenemos los mapas mentales del año 1990 y tenemos los mapas mentales del 2019, donde los actores iban dibujando su territorio. En la gran mayoría de mapas vamos a encontrar que es muy importante para ellos la cuestión de los ejidos, donde perfectamente identifican el ejido San Patricio, el ejido Villa Obregón, el ejido de Barra de Navidad, la Laguna del Tule, que es la división natural entre Barra y entre Melaque. Y por el otro lado tenemos la sierra, que es lo que divide de las otras localidades, que sería Punta Melaque. Entonces, los actores perfectamente identifican los límites de su localidad y cómo ha estado configurado su territorio. También, cuando hicieron el mapa actual, ellos fueron identificando cada una de las problemáticas que encontraban a través de la actividad turística y cómo había detonado en la zona. Cuando hablamos de los temas de identidad, una parte importante fue la cuestión de los ejidos. Eso está muy marcado dentro de Melaque y esta participación de los diferentes ejidos. También otro tema importante fue la relación que existe entre la playa, entre la bahía, pues todo el mundo hace siempre referencia a esta bahía de Navidad, y las cuestiones del pueblo típico. Cuando dibujan el pueblo, comúnmente dibujan la plaza, el templo, la delegación, como los elementos que le permiten identificar. Una parte importante en las entrevistas fue también la cuestión de las tradiciones, donde nos hablaban de la importancia de las festividades de San Patricio que se dan en los meses de marzo. De ello deriva también el nombre y toda una historia acerca de San Patricio y de por qué la localidad se llama de esta manera. Por lo tanto, hay una fuerte relación con la historia de la localidad que todos los actores repitieron en el discurso. Es aquí donde nos dimos cuenta también que el papel de los actores para esta localidad es muy importante, pues los actores se han convertido en tomadores de decisión. Son ellos quienes ahora han sido los dueños de los negocios. Por las condiciones como se fue desarrollando Melaque, esto permitió que fueran ellos mismos quienes crearan sus bungalows, fondas, restaurantes, hoteles, campamentos y diferentes negocios. Estos mismos actores también tienen participación dentro de los ejidos y vimos que gran parte de los actores también tienen incidencia en la política, por lo cual la organización social y estos grupos de interés en Melaque es bastante importante para poder controlar los efectos negativos que puede tener el turismo. En la actualidad, ellos mismos ya se han dado cuenta de algunos impactos. Por ejemplo, el canal, las condiciones en las que encuentra. Tienen muchos problemas de contaminación, lo cual se puede observar en algunas de las fotografías. La baja afluencia de turistas que persiste en la zona. Las inundaciones, como recientemente ha sucedido. Fuertes problemáticas sociales respecto a la inseguridad y la drogadicción, destrucción del patrimonio al no tener cuidado tanto del malecón o, por ejemplo, de algunos monumentos. Hay algunos problemas en cuestión de la definición del territorio, algunos problemas ejidales, y lo que ellos consideran muy importante es entender estos impactos del turismo, porque en varias de las entrevistas, ellos definían que al final de cuentas el turista se va, pero ellos se quedan en su casa y por lo tanto ellos se quedan con todos los impactos. Después de analizar todas estas entrevistas, pudimos llegar a las siguientes conclusiones. El espacio, el territorio y la identidad son elementos clave para comprender cómo se ha desarrollado Melaque. En esta localidad, el papel de los actores ha sido clave, pues no ha sucedido como en otros centros que llegaron grandes empresas extranjeras y que los actores dejaron de ser tomadores de decisiones para ahora ser empleados. En Melaque lo que sucedió es, por toda la cuestión ejidal y por toda la cuestión de tenencia de la tierra, fue muy difícil la entrada de actores externos. Por lo tanto, quienes tuvieron la toma de decisiones han sido los actores locales.
Hay una fuerte influencia del turismo. Actualmente es de las principales actividades y la gran mayoría de familias tienen empresas o negocios relacionados con esta actividad. También es importante entender que este territorio se ha convertido en parte de la reproducción social, pues las historias, las leyendas, los mitos, el nombre y todo este simbolismo se reproduce en los diferentes discursos. Persiste una defensa en el territorio, pues los actores entienden que esta actividad turística puede traer bastantes impactos negativos y por lo tanto lo que ellos están buscando es mantener esa posición de los terrenos, mantener el control de la actividad. Por lo tanto, podemos hablar que aquí esta territorialidad, esta identidad que persiste en Melaque ha sido clave para no seguir con este modelo del turismo de masas que tanto ha afectado a las localidades. Entonces, eso ha sido una parte importante de Melaque. Esos actores, ese entendimiento que tienen de su territorio les ha permitido mantener, preservar, y lo que ellos están buscando es que esto se mantenga de esa manera. No están en contra del desarrollo. Lo que ellos quieren es ser parte y seguir manteniendo su espacio, su territorio. Bueno, muchas gracias por todo. Espero sus comentarios. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda. Gracias a todos por escuchar esta ponencia. Buenos días a tardes, dependiendo en dónde se encuentren. Muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar este breve, pero significativo compartir acerca de la relación entre el cuerpo, el territorio y la memoria en Cherán. Para quienes quizás no lo sepan, Cherán hace parte de la región purépecha o de la meseta tarasca que está ubicada en Michoacán, que se conforma por 4 grandes subregiones: la Ciénaga de Zacapu, la Cañada de los 11 Pueblos, la zona lacustre y la sierra. A este último pertenece Cherán, que significa lugar de tepalcates o también lugar donde asustan. Esta segunda denominación es la que circula entre los habitantes, quienes reconocen las prácticas de medicina tradicional. Este conocimiento ha sido adquirido ancestralmente y hoy las mujeres lo han recuperado con una gran fuerza, centrándose especialmente en la fitoterapia. La fitoterapia es el uso de las plantas medicinales y sus derivados con una finalidad terapéutica, y ya sea para prevenir, para aliviar o para curar enfermedades. Algunas de las plantas medicinales que se encuentran en Cherán son el nurite, que sirve para combatir infecciones intestinales, ayuda a la digestión y es utilizado para disminuir los cólicos menstruales. Cada año en Cherán se celebra la fiesta de la planta medicinal. También es importante mencionar que hay partos atendidos por mujeres médicas tradicionales que están tejidas al territorio por la defensa de la madre tierra, Nana Cheri en purépecha. Para contextualizar un poco la lucha y resistencia en Cherán, es importante mencionar que el pasado 15 de abril de 2020 se conmemoraron 9 años del levantamiento del pueblo indígena purépecha en Cherán. Allí un grupo de mujeres que ya estaban hastiadas de la explotación y despojo de sus bosques por parte del crimen organizado y los narcotraficantes que estaban aliados con el gobierno municipal, hicieron frente esa madrugada de viernes, cuando iniciaban las vacaciones de Semana Santa, ese 15 de abril de 2011. Esta ha sido una lucha protagonizada por las mujeres y luego fue seguida por los demás comuneros que se reunieron en lo que denominan el Calvario y ahí lograron por medio de la acción directa retener a 5 talamontes y a 4 camionetas que estaban repletas de madera. En Cherán, antes de 2011, las calles habían sido privatizadas, había miedo a circularlas, había cobro por el derecho de piso en los mercados, se había desplazado el trabajo del campo al pueblo, solamente porque la gente pues tenía mucho miedo de ir a sus trabajos agrícolas, había una imposición de las autoridades, había una constante amenaza a los comuneros y también había una amenaza latente de que luego de acabar con el bosque irían por las mujeres. De esa manera, pues en palabras de Segato, ella nos dice que el cuerpo, y muy especialmente el cuerpo de las mujeres, por su afinidad arcaica con la dimensión territorial,
Es aquí el bastidor o tableta sobre el cual los signos de adhesión son inscritos. Codificados atributos de pertenencia son burilados o anexados al mismo. Y en él, en especial en el cuerpo femenino y feminizado, los enemigos de la red graban con saña las señales de su antagonismo. A todas estas causas que les acabo de mencionar se sumó otra profunda. Les estaban arrancando y contaminando uno de los bienes más preciados para la comunidad, la cofradía, en donde se encuentra el ojo de agua, que hace parte del territorio como un espacio que es insustituible. El ojo de agua es conocido como Kumirstashu. Este manantial representa desde tiempos remotos un bien vital para el desarrollo de la comunidad Cherán. Con su agua, los purés de Cherán han calmado la sed, han preparado sus alimentos, han realizado las fiestas más importantes, comienzan precisamente ahí, en ese espacio de la cofradía, desde la fiesta patronal y la octava, pasando por los casamientos, por los bautismos, hasta las defunciones. Bajo el lema de por la seguridad, justicia y reconstitución de nuestro territorio, los comuneros en Cherán empezaron a organizarse para recuperar formas sociopolíticas que ya tenían sus antecesores desde el Imperio Tarasco. Así empezaron a abrigar mucho más el sentido comunitario que viene anclado desde un tiempo prehispánico. Las apuestas por defender el territorio, en esta apuesta por esa defensa, eso implicó no solamente preservar un sustrato físico de ese voraz despojo que les había arrebatado ya al menos la tercera parte del bosque de unas 27.000 hectáreas con las que cuenta la comunidad, sino además les estaban arrebatando todo el sistema cosmogónico. De manera que ellos empezaron a recuperar ese sistema, a recuperar la memoria, sus propias prácticas y empezaron a hacer uso estratégico de diversos instrumentos que les permitieran sostener al movimiento. Varios de estos instrumentos que les menciono fueron o se evidenciaron luego de los talleres de cartografía cuerpo-territorio, de las entrevistas y del trabajo de campo que dieron cuenta acerca del pasado, el presente y el futuro de la comunidad. Es importante resaltar que en el caso de Cherán se realizó lo que les acabo de mencionar, un mapeo de cuerpo-territorio, y esto se hizo primordialmente desde la narrativa de las mujeres de la comunidad, porque esta herramienta, propuesta desde el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, nos acerca a la reflexión acerca de cómo en los contextos extractivos la naturaleza, al igual que los cuerpos de las mujeres, es considerada un territorio que tiene que sacrificarse para permitir la reproducción del capital, aquella a la cual se puede explotar, violentar, extraer, mientras lo masculino se relaciona con las actividades económicas de producción basadas en el control y la explotación de la naturaleza. Lo femenino es considerado naturaleza sometida y subordinada, que tiene que sostener la reproducción de la vida aun cuando los ecosistemas son destruidos. Retomando, los habitantes empezaron a reapropiarse del territorio con la expulsión de crimen organizado, de los talamontes, como les denominaban o les denominan, y uno de los grandes males que tenían dividida a la comunidad. Me refiero a los partidos políticos. Estas primeras acciones trascendieron en una significativa lucha por la defensa de la autonomía y de la autodeterminación. Esto les permitió ser reconocidos como el primer municipio indígena en México en ejercer su libre autodeterminación. De esta manera, en Cherán se empezó a recobrar el sentido comunitario para hacer frente a la crisis civilizatoria del sistema mundo capitalista y también para poner un freno a la mercantilización del territorio. La comunidad de Cherán conserva elementos culturales, como les había dicho hace unos instantes, de origen prehispánico, que se entremezclan con nuevas prácticas, entre ellas, como lo destacan en el primer plan de desarrollo municipal, perviven elementos de una cosmovisión que es no antropocéntrica, y esto implica un sistema de valoración y de respeto también al entorno natural. Es decir, ellos insisten en el respeto de todas las formas de vida, la prevalencia del sentido comunitario, los rituales y los símbolos que fortalecen la identidad. Por eso las fiestas y el sistema de cargos en Cherán sigue siendo muy importantes. Hay una recuperación de la lengua purépecha en el proyecto educativo. Se incentiva el cultivo y consumo extensivo del maíz y, por supuesto, el territorio y el bosque como un sujeto más de la comunidad.
es decir, el territorio del bosque también hacen parte de este gran conjunto. Una de las compañeras comuneras, Junuen Torres, nos dice: el territorio es esto que habitamos, pero que se compone no solo de el piso donde estamos, ni del bosque que nos acompaña, sino también de todo aquello que creemos, del conocimiento que se nos ha transmitido a través de la oralidad desde los abuelos, desde los conocimientos que la gente aquí tiene de las plantas, de los lugares, de los animales, como de toda esta creencia desde que ves un cerro, cierto cerro nublado y que la gente dice va a llover porque ese cerro se nubló, o desde que ves un símbolo de la luna cerca de otro y que dicen ahora va a ser mucho frío, desde todo este conocimiento de los astros, ¿no? Es todo esto que alcanzamos a ver, pues es el territorio y más cosas que no vemos, como la parte espiritual que Cheral tiene muy, muy marcada, pues también eso es parte de nuestro territorio y todo eso lo compone, y si falta algo, pues es eso, no estamos completos. Otra compañera, la compañera Roselia, nos dice: territorio, primero, pues para mí es, o iniciamos con lo que es la casa, ¿no? Nuestro hogar. O también puede ser, pues, mi cuerpo, mi persona. Entonces, si defiendes tu cuerpo y tu persona, pues obviamente que eso es el territorio. El papel de las mujeres en Cherán ha sido muy importante en la revitalización del tejido social y en la recuperación de las prácticas tradicionales. De allí que desde el Consejo de la Mujer uno de los objetivos sea justamente reivindicar el papel de la mujer, considerando que es la base de la familia, de acuerdo a los principios y valores de los usos y costumbres purépecha. Y otro de estos objetivos es impulsar los derechos de la mujer indígena. En el testimonio de Doña Luz nos dice: hay grupos de mujeres, costureras, otras en medicina, o como estamos trabajando el huerto orgánico. Nosotros estamos trabajando el huerto orgánico y el rescate de la medicina, que también tenemos el cultivo de las plantas. Y yo veo que sí se ha avanzado. Hemos como que un poco ha bajado el machismo también. Y como tenemos más libertad y participación las mujeres, pues de un miedo pasó a tener que participar para proteger a la juventud, en especial a mis hijas. Tenía un niño entonces de 5 años y pues yo decía que por ellos no tenía tierras o no tenía árboles, por eso decía, ¿para qué luchas si ni tienes tierras? Le digo, no, pero sí tengo hijas y me interesa la seguridad de la comunidad también, era parte. Bueno, luego de estos breves relatos, de estas breves historias que nos dan cuenta de la relación entre cuerpo, memoria y territorio en Cherán, yo quiero compartirles 10 imágenes en donde están presentes el fuego, la ritualidad, la resistencia, pero principalmente el bosque, la memoria y el cuerpo. En esta galería se articulan con elementos fundamentales que acompañan toda la historia de este movimiento indígena. Lo que constituyen estas 10 imágenes que quiero presentarles implica un trabajo antropológico a partir de los talleres de cartografía social que les he mencionado y de cuerpo-territorio que se realizaron con la fogata Quexitán y Memoria Viva para luego ser plasmados fotográficamente, como ustedes podrán ver. Esta es la primera etapa de un trabajo realizado de manera conjunta para pensar a la comunidad desde su representación, imaginarios y la tradición oral. Y Juriati Macuech, Jucar, Mamaran Benita Macurishocar, Pap Hangash Kurintashti, Yamin Juchar Parakpi, Juchariretech, Jucharecheri, Huera Shati, Hueca Parin escuchar, era Chintak, Canotarus Wandi Kunhawak, Wandanyatech, Pikuarin y Cuach, Sharara Shatich, Yamin Tukurich, Huenga Shati, Kakuchain de Ambe, no Pikuarinash. No tarera chintas.
Finalmente, el pueblo purépecha de Cherán nos invita a pensar cómo persisten en el presente estructuras desde la larga duración histórica que les ha permitido reactualizar ese principio de vida comunitario para defender el territorio, el cuerpo y la memoria, pero sin subordinarse a la hegemonía estatal. Lo que están haciendo en Cherán es construir o han construido un proyecto autonómico desde abajo, con sus propias contradicciones, pero que ha logrado agrietar el orden preestablecido en materia jurídica y desafiar a los actores en disputa. Bueno, muchas gracias por tomarse estos minutos, les agradezco muchísimo y bueno, creo que vamos a dar paso a las preguntas. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de participar en este congreso y quiero comenzar para presentarme. Yo soy licenciado en Ciencia Política y mi conexión con el tema es más que todo por mi origen. Soy nacido en Santiago de Chile, pero viví la mayor parte de mi vida en Argentina desde los 2 años. Y justamente el conflicto mapuche se relaciona con ambos países, ya que el territorio ancestral del pueblo mapuche abarca los dos lados de la cordillera, una zona de los dos lados de la cordillera. Actualmente soy estudiante de maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, y justamente mi tema de maestría tiene que ver con el conflicto mapuche y el derecho humano a la autodeterminación. Entonces esta presentación se ubica se está relacionada con mi tema de investigación actual. Voy a utilizar unos slides para que sea más gráfica la presentación del tema. Muy bien, mi tema de presentación es justamente la diversidad cultural como desafío para la democracia liberal y el constitucionalismo, y en relación con la posibilidad de una nueva constitución en Chile. Primero, para graficar un poco el conflicto, el conflicto mapuche, bueno, el pueblo mapuche en su idioma significa gente de la tierra. Es la mayoría étnica entre los pueblos originarios en Chile y están en un conflicto con el Estado chileno por la ocupación de su territorio ancestral. Este conflicto se recrudeció a fines del siglo pasado, especialmente por el desarrollo de la actividad forestal en la zona, especialmente en la zona de la Araucanía. La resistencia del pueblo mapuche consiste tanto de ocupación de estas tierras como también han ocurrido enfrentamientos con los propietarios de ciertos sectores, especialmente en la Araucanía, y también está relacionada con la reacción del Estado frente a este conflicto, que ha solido ser bastante fuerte, especialmente, por ejemplo, en una de las notas que aquí vemos, el intento del uso de la ley antiterrorista en contra del pueblo, de la resistencia mapuche. Como mencionaba, bueno, el territorio ancestral del pueblo mapuche se lo denomina Wallmapu y ocupa territorio tanto de la parte que actualmente es Argentina como en Chile. El territorio en Chile se le dice Gulmapu y en Argentina Puelmapu. El pueblo mapuche ejerció una resistencia muy fuerte contra la invasión española en el siglo XVI y de hecho fue tan incansable la resistencia del pueblo mapuche que la corona española se vio obligada a dialogar por medio de los parlamentos, que se llamó parlamentos, con el pueblo mapuche y establecer tratados. De hecho, el parlamento de Quilín en 1641, entre la corona española y el pueblo mapuche, determina los límites territoriales del pueblo mapuche frente a la corona española. Y estos límites se determinan entre el río Biobío y el río Tolten. Al comienzo, la República Chilena respeta de una manera los tratados preexistentes. De hecho estableció otro tratado, pero finalmente entre 1860 y 1883 realiza lo que se llama la ocupación, lo que le dice la pacificación de la Araucanía, que en realidad es la ocupación del territorio mapuche, con un despojo que
alcanza el 95% del territorio de este pueblo. La soberanía de los pueblos originarios después de esta invasión fue reemplazada por un sistema constitucional donde se transpusieron estructuras políticas, jurídicas, sociales de Europa a el territorio americano y se estableció una especie de ficción jurídica donde se estableció una individualidad en el sentido de igualitaria, donde se niegan las identidades colectivas y a estos grupos sociales se les niega la existencia de sus propias instituciones sociales y políticas. El modelo de Estado-Nación se basa en una idea de homogeneidad, de hecho, donde se niega la diversidad cultural que era preexistente a la llegada del pueblo español. Uno de los ejemplos más claros de esta negación, por ejemplo, es la llamada ley indígena que se sanciona en Chile en 1993, donde se determina que el Estado, primero, es una ley, no es un reconocimiento constitucional, y se determina que el Estado considerará indígenas a ciertas personas de nacionalidad chilena. Primero, ahí ya tenemos un factor importante, que son personas de nacionalidad chilena, o sea, se encuadran dentro del sistema impuesto, y establece las características para las que estas personas cumplan para poder ser consideradas indígenas. De esta manera se niega la existencia diferenciada de los pueblos originarios y se subordinan al reconocimiento institucional por parte del Estado chileno. También este reconocimiento, si se nota, es generalmente individual, o sea, estas características son de cada persona para que puedan ser considerados chilenos, más allá de que el Estado da un listado de aquellos pueblos originarios que reconoce como preexistentes. ¿Cuáles son las propuestas del nuevo constitucionalismo? Justamente en contraposición con esta idea de homogenización e individualización de la sociedad, el nuevo constitucionalismo latinoamericano busca el reconocimiento de la diversidad cultural, que es un elemento esencial para que se establezcan sistemas normativos enteramente participativos y democráticos. Y esto depende justamente del reconocimiento de los pueblos originarios, primero que sea constitucionalmente, no mediante una ley, y que además este reconocimiento también implique la participación de los mismos en las tomas de decisiones en aquellos casos donde justamente los involucren en relación a sus formas de vida y especialmente su relación con la tierra, que como conocemos los pueblos originarios tienen una relación muy particular con la tierra, es una relación muy profunda que los afecta culturalmente, políticamente, económicamente, en todos los ámbitos. Entonces, una de las características del nuevo constitucionalismo es justamente este reconocimiento de estos grupos sociales como entidades diferenciadas, igualitarias, y donde se tiene que justamente desarrollar un diálogo intercultural para poder realizar una convivencia aceptable y justa. Entonces, ¿qué implica este tipo de nuevo constitucionalismo? Bueno, implica justamente reconocer tanto los derechos individuales como los derechos de los grupos sociales que forman parte de estos estados. Y que este reconocimiento, como mencionaba anteriormente, implique una participación real, efectiva. Una de estas luchas por el reconocimiento justamente se llevó a cabo en este año en el Congreso chileno, donde se buscó que se establecieran cuotas de participación para justamente el plebiscito constitucional. Esto fue denegado en el Congreso, fue una medida que fue derrotada. Pero más allá de esta derrota, justamente esta lucha por el reconocimiento de estos grupos sociales tiene que mantenerse y debe continuarse mediante la redacción de esta nueva constitución,
para justamente asegurar una verdadera democracia inclusiva y participativa. Entonces, ¿cuáles serían estos pasos, digamos, para llegar a esta democracia participativa? Primero, un reconocimiento. Como mencionaba anteriormente, Chile de hecho es uno de los pocos países que no reconoce constitucionalmente a los pueblos originarios. De hecho, se había realizado hubo un contacto anterior al plebiscito cuando se vuelve de la democracia en los 90 entre la Concertación, que es el grupo que comienza a gobernar, y el pueblo mapuche para un reconocimiento constitucional, pero esa medida no consigue pasarse, es por eso que se sanciona la ley indígena que mencionaba anteriormente. Entonces, el primer paso es justamente el reconocimiento que implica, como mencionaba, un diálogo, tiene que ser igualitario, no de imposición. En segundo lugar, que este reconocimiento implica una participación, que haya una participación efectiva, como mencionaba, que haya un diálogo para establecer políticas que sean favorables al desarrollo de la vida de estos pueblos y de su existencia. Y solamente de esta manera, siguiendo estos pasos, podemos llegar justamente a lo que mencioné anteriormente, que es el ejercicio real del derecho a la autodeterminación. ¿Qué es el derecho a la autodeterminación? El derecho a la autodeterminación se define como el derecho a establecer libremente su condición política y las condiciones de desarrollo económico, social y cultural. Justamente este derecho no puede ejercerse si el Estado no considera a su interlocutor, a estos pueblos originarios como un interlocutor legítimo. Por lo tanto, se necesitan estos pasos para poder llegar a ese tipo de ejercicio. Claro que estos pasos que estoy mencionando no implican un ejercicio pleno del derecho a la autodeterminación, ya que implican otra cantidad de cosas que justamente es mi tema de tesis de maestría, pero estos pasos son necesarios para poder llegar a esa posibilidad de ejercicio del derecho a la autodeterminación. Con esto quiero finalizar esta pequeña presentación. Muy bien, espero que esta presentación haya sido informativa sobre la temática del conflicto mapuche y la nueva constitución, que es la posibilidad de la nueva constitución chilena que depende del plebiscito que se realiza ahora en octubre. Y nuevamente muchas gracias por la posibilidad de participar en este congreso. Gracias. Saludos, compañeros de Aviala. La presentación de la que voy a hablar hoy se enmarca en mi tesis doctoral, en la propuesta de mi tesis doctoral, a la que le he denominado Cuerpo, Territorio, Agua, Hogar y Comunidad. Mi investigación se localiza en el cantón Gualaceo, al sureste del Ecuador. Esta región se caracteriza por tener un sinnúmero de recursos hídricos, entre ríos, lagunas, cuencas. Es por esta razón que en esta zona se encuentra la empresa hidroeléctrica quizás más importante del Ecuador, porque genera electricidad a gran parte del territorio. Así como existe una gran cantidad de recursos hídricos, y considero que a consecuencia de esto existe también la presencia de varias organizaciones sociales que administran, dirigen y gestionan los recursos hídricos. En esta ocasión estoy trabajando con 2 sistemas comunitarios de agua. En Ecuador los denominamos juntas de agua, que pueden ser juntas de agua potable, es decir, de consumo humano, o juntas de riego, que están mucho más relacionadas a la productividad agrícola. Como había comentado, estoy trabajando con 2 organizaciones comunitarias, la una que está localizada al este de Gualaceo, que es Tacanxinxío, y la otra al oeste,
que es la comunidad El Carmen de Jadá. El Carmen de Jadá y Tacanchinchillo. Además de estar opuestamente localizadas, hablando geográficamente, en estos últimos 5 meses que estoy desarrollando mi trabajo de investigación, he visto también que son escenarios sociohídricos polarizados, son territorios totalmente diferentes, con una cohesión social totalmente particular, y lo que hace mucho más interesante esta investigación. Mi disertación doctoral está particularmente interesada en conocer las relaciones de poder que se tejen en los sistemas comunitarios de agua, observando 3 subjetividades: el género, pero principalmente las relaciones de hombre-mujer, la raza y la clase. Entre estas también se puede derivar otros elementos intersubjetivos, como puede ser la educación. Pero principalmente estoy interesada en conocer cómo estas 3 intersubjetividades permiten o no una participación activa o no tan activa de las mujeres o de las campesinas en los sistemas comunitarios de agua. Las mujeres, las campesinas, juegan un papel fundamental dentro de estos espacios. Están constantemente comercializando sus productos, que es el resultado de una agricultura activa que hay en esta zona, y esto se da porque ellas están constantemente participando en procesos de conservación de sus fuentes hídricas y también en la creación de infraestructura, obviamente, para que puedan generar agricultura y ganadería. Durante este tiempo igual de observación participativa, las mujeres no solamente representan un rol fundamental, sino diría yo que son las protagonistas en las actividades como la minga, que es una actividad en la que toda la comunidad participa para un propósito en particular. Ellas principalmente están realizando mingas para la creación de canaletas y canales para que se pueda continuar dando su producción agrícola. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, son todas mujeres quienes están haciendo también un esfuerzo físico muy, muy importante. A esto está relacionado otro elemento, que es que, bueno, Gualaceo, al igual que gran parte de los cantones que forman parte de la provincia de la Azuay, que están al sur y al sureste del Ecuador, tienen una alta tasa de migración masculina. Y por lo tanto tienen una población femenina importante, un 55% de población, más de la mitad de la población de Gualaceo, de la población de este cantón, es femenina. Sin embargo, solamente el 2% de los sistemas comunitarios de agua, que como había mencionado anteriormente son varios, están alrededor de unos 65 y 70 sistemas comunitarios de agua en un cantón relativamente pequeño, solamente el 2% de estos sistemas de agua tienen en su liderazgo a mujeres. Y cuando digo liderazgo, que estoy diciendo que son las presidentas o las secretarias, y solamente un 5%, un 2%, perdón, de estos sistemas comunitarios está representado por mujeres, que son las que quienes toman al final del día las decisiones. Caracterizando este escenario al sureste del Ecuador, de los sistemas comunitarios de agua, me planteaba 3 preguntas. ¿Qué determina la participación de los actores locales como tomadores de decisiones de los sistemas comunitarios de agua en Gualaceo? Y esto sin el ánimo de excluir a las mujeres, sino que fue más bien una traducción literal del inglés al español, pero que por supuesto involucra principalmente las relaciones entre hombres y mujeres. La otra pregunta es cuáles son las necesidades y problemas de las campesinas con respecto al acceso al agua. Y finalmente, cómo afectan estos problemas los cuerpos de las campesinas o afectan a los cuerpos de las campesinas en las relaciones en sus hogares y comunidades. Me gustaría aclarar que cuando hablo de cuerpos de las campesinas estoy hablando como cuerpos políticos,
agentes políticos que de alguna manera trata de descolonizar o de contraponerse a las teorías hidroingenieríes que de alguna manera ponen en el mismo lugar o sitúan en el mismo lugar a las mujeres, a las campesinas y a las indígenas con sus teorías hegemónicas. Estoy trabajando con tres teorías que la una tiene que ver con la gestión comunitaria del agua, pero a la cual también en un momento dado criticaré. Es por esa razón que incluyo a Foucault, quien habla bastante de la gobernabilidad, y también incluyo a Rivera Kusikangi, quien es la que critica estas formas de gobernanza que han sido de alguna manera también introducidas desde una visión occidental. Incluye también la visión de la ecología política feminista, una de los autores a los que yo principalmente me he basado para mi propuesta de disertación doctoral es Harris, que si bien es una académica norteamericana, incluye bastante temas de la descolonialidad o de la decolonialidad, critica posiciones hegemónicas con respecto a la gobernanza del agua y principalmente a aquellos gobiernos que dan cabida a actividades extractivistas. También Sara Gosín, que es una autora ecuatoriana, que habla bastante del tema del mapeo cuerpo, que forma parte del colectivo de geografía crítica del Ecuador. También incluye a la decolonialidad, por lo tanto hablo bastante, interactúo bastante con las teorías de María Lugones y de Lorena Capnal, que incluyen una perspectiva ontológica de la vida de las mujeres, que hablan de la colonialidad del género y que me ayuda bastante a entender cuál es la posición de las mujeres actualmente en Abya Yala y desde Abya Yala. Trabajo con tres metodologías, que es la observación participativa, no solamente en reuniones, sino ahora en el campo me he dado cuenta de que más que reuniones hacen mingas y caminatas constantes por el bosque, entrevistas semiestructuradas con los actores, principalmente con las mujeres, con las campesinas, y estoy planteando trabajar con la metodología de cuerpo-territorio. He trabajado ya con esta metodología y lo que he podido identificar durante este corto tiempo es que las mujeres están íntimamente conectadas con la labor de protección y conservación de las fuentes hídricas, y en este caso ellas hablan del bosque, que es donde se encuentran casi gran parte de estas fuentes hídricas, que permite que toda la comunidad, en este caso del Carmen de Jadán, pueda acceder a agua pura. Ellas hablan bastante de la conflictividad que hay con todavía terratenientes, hacendados, que contaminan gran parte de su territorio y que contaminan el agua. Están también muy involucradas en el tema de la protección del agua para cuidar a sus hijos, a su hogar, pero también ha manifestado bastante la importancia de tener un espacio para ellas, desde ellas y para ellas, para poder decidir en la gobernanza del agua. Han criticado fuertemente que quienes son los que dirigen los sistemas comunitarios de agua, que en ese caso son solo hombres, o gran parte de ellos son hombres, no toman en cuenta sus necesidades, sus realidades, su contexto, pero que justamente si es que no hay un espacio en el que ellas se puedan formar políticamente desde un aspecto que ellas llaman liderazgo, va a ser imposible que pueda tener cabida también en las mujeres como actores o como agentes políticos. Pero sin duda en muchas de las conversaciones
se puede identificar que esta diferencia de género se ha perpetuado hasta incluso en el diario vivir de las mujeres, porque comentan que pues primero ellas necesitan tener un espacio de formación política para poder ser parte de estos sistemas comunitarios de agua. Hubieron algunas mujeres que fueron presidentas del sistema comunitario de agua, manifestaron muchísimos obstáculos, no solamente por parte de la comunidad, sino principalmente también por los gobiernos locales y hasta incluso por los representantes del gobierno nacional, como los ministerios, que no tomaban muy en serio a las mujeres como representantes de las juntas de agua. Entonces, el proceso, la lucha ha sido muy, muy larga, pero ellas, a pesar de la posición un poco atrás en la que se encuentran ahora, ellas han considerado que es importante el que se generen espacios particularmente solo para ellas y que se tomen en cuenta las necesidades para que la toma de decisiones que hacen los presidentes de las juntas de agua involucre también las realidades de las mujeres. Bueno, eso es todo. Agradezco mucho el tiempo y el espacio.